Hola, ¿cómo están? Bueno, con este video vamos a dar inicio a una nueva sección que va a tratar cuestiones filosóficas al margen del curso Filosofía desde cero que sigo dando en paralelo y al cual les recomiendo suscribirse si todavía no lo hicieron. En esta nueva sección vamos a tratar temas diversos, dando prioridad a cuestiones de actualidad que pueden suscitar una mirada filosófica, mostrando hasta qué punto la filosofía puede llegar a ocuparse de varios temas, no solo de cuestiones teóricas y abstractas como muchos suponen, ¿no? Que muchas veces se le da a la filosofía ese carácter de ciencia o disciplina inalcanzable porque trata de grandes temas que nadie comprende. Bueno, la filosofía también se puede ocupar desde cosas cotidianas hasta cosas importantes, pero que nos ocurren en el aquí y ahora. En esta oportunidad vamos a hablar en este video de la actual situación en relación a esta pandemia de coronavirus COVID-19, la cual supone un reto para aquellos filósofos y filósofas que no se contentan con el análisis de libros clásicos consagrados, lo cual está muy bien, ¿no? Pero en un punto puede tornarse una actividad un poco inerte y sin sentido. La filosofía, desde mi punto de vista, tiene ante todo que pensar la realidad presente, lo que nos toca de cerca, aquello que los antiguos griegos llamaban la usía, lo que está a la mano, eso quería decir usía. Y en este caso vamos a hablar de la pandemia, ¿no es cierto? El tema que prácticamente nos ha dominado últimamente y del cual no se habla otra cosa, porque uno pone el noticiero, la televisión, se habla de la pandemia, entra a internet, a cualquier página donde entra de actualidad se habla de esto y prácticamente no hay otro tema porque obviamente nos tiene a todos completamente dominados y preocupados y ansiosos, ¿no? Porque se supere esta crisis. Así es que bueno, el contexto actual abre la reflexión filosófica a algunas de las siguientes preguntas que tengo formuladas. ¿En qué medida estamos dispuestos a perder nuestra libertad a causa de una crisis generalizada? Esa sería una buena pregunta a responder. ¿A qué desafíos nos enfrenta esta situación tanto a nivel individual como colectivo? ¿Qué es más importante para una sociedad moderna, la salud de los individuos o el crecimiento económico del conjunto? Vieron que se genera una especie de dicotomía insuperable, o la economía o la salud, pero pareciera que las dos cosas no se pueden sanear al mismo tiempo. Y quizá lo más difícil de responder, ¿qué podemos esperar una vez superada la pandemia? Voy a plantear el problema desde dos perspectivas. La primera, en relación a nuestra percepción individual de la pandemia, el confinamiento, la relativa falta de libertad y cómo la vivenciamos, cómo nos afecta desde la angustia, la resignación, la furia, etc. La segunda, en relación a lo que este problema supone para la humanidad en su conjunto. En cuanto a lo primero, quizá no haya mucho para decir. Todo depende de cómo lo estemos sobrellevando en cada caso particular en función de nuestra situación real, concreta. El hombre es uno con su circunstancia, como quería Ortega y Gasset, y en cada caso tiene que ver cómo se las arregla con lo que le toca enfrentar. Algunos han vivido todo esto con calma, aprovechando el confinamiento para estudiar, meditar, arreglar la casa o investigar sobre nuevas tecnologías, o, en fin, adaptarse, ¿no? Los que así lo hicieron seguramente han podido hacerlo también porque tuvieron la posibilidad de mantenerse económicamente durante la crisis, ya sea porque pudieron ejercer alguna forma de teletrabajo, ya sea porque tenían ahorros suficientes. Pero ¿qué pasa con los que no tuvieron esa posibilidad? Quizá la gran mayoría de la población. Es muy fácil minimizar el problema si la única preocupación que nos toca es ver qué hacemos para mantenernos entretenidos, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver qué serie miro hoy o con qué me entretengo mientras tanto. Al comienzo de la cuarentena llovían cataratas de memes que mostraban caricaturescamente cómo se las ingeniaba la gente para entretenerse en las casas. Yo he visto cosas realmente desopilantes hasta que en un momento el sentido del humor empezó a decaer porque nos dimos cuenta de que esto venía en serio y que no iba a ser una semana o dos, que muchos la veían como 2 semanas extras de vacaciones, ¿no? Sino que iba a ser algo que nos iba a comprometer el año completo. Lamentablemente existen muchas personas para las cuales el problema supera muy de lejos el tema del aburrimiento, la sensación de encierro. Hay millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo, no tienen siquiera la posibilidad de reemplazarlo por otro, salir a hacer alguna changa, porque el mundo está prácticamente paralizado y el miedo y la desconfianza se adueñaron de muchos de nosotros, de la mayoría de la gente, y muchos de nosotros somos también los posibles clientes de aquellos que ya no tienen casi nada que ofrecer como producto o mercancía, ¿no es cierto? En un contexto capitalista
el quiebre de esta lógica del consumo permanente ha traído consecuencias muy graves y las va a seguir trayendo. Y todavía no tenemos la medida de lo que puede llegar a significar todo esto. Por otro lado, la crisis fomentó la creatividad y la imaginación, y eso es bueno o positivo, pero los resultados en general no alcanzan, obviamente. La pandemia ha demostrado no solo lo precario del sistema de salud en la mayoría de los países, incluso los más desarrollados, sino que también lo endeble que son las políticas sociales cuando algo se sale un poco de la norma. El individualismo que define este mundo globalizado en lo macro, pero que está sectorizado en lo micro, se ha visto impotente a la hora de enfrentar este drama mundial cuyos afectados paradójicamente están siendo también las grandes potencias que son las dueñas del capital, de la industria, etc. Y así vemos que de alguna manera el primer enfoque nos lleva necesariamente al segundo, es decir, lo primero que planteábamos, el problema individual, nos lleva al problema general, porque el hombre, el ser humano es uno con su polis, ¿no? Uno con su contexto real, como bien planteaba Aristóteles cuando decía que el hombre fuera de la polis o del Estado es una bestia o un dios. Bueno, no podemos escapar esa lógica que termina dominando el conjunto. Respecto a lo segundo, todo lo que digamos sería todavía muy especulativo, ya que como expresaba la vieja metáfora hegeliana del búho, ¿no? La filosofía solo podrá decir su palabra definitiva con la caída del crepúsculo, es decir, demasiado tarde. Me refiero a la parábola hegeliana que dice el búho de Minerva, es decir, la filosofía no remonta su vuelo sino hasta la caída del crepúsculo, es decir, cuando ya ha terminado el día y se puede analizar en frío lo que pasó, pero analizar en el medio de la contienda, digamos, o en el calor de la batalla es muy difícil cuando uno quiere analizar filosóficamente. Después está la opinión, la doxa, ¿no? Opinar en una charla de café, que ahora ni siquiera se puede ir a hablar al café. Acá podríamos mencionar la contribución que hizo apenas comenzó la pandemia, un compilado de notas filosóficas a modo de libro, pero que no se editó como libro hasta donde sé, que se llama Sopa de Wuhan. Es un libro en PDF que se divulgó por internet y que muestra a priori la diversidad y contrariedad de puntos de vista que iba a suscitar no solo la pandemia, sino también las situaciones que después propició, como el aislamiento social, el confinamiento, los cuidados preventivos, el mayor control en la circulación, cierta falta de libertad de expresión, o por lo menos una intolerancia subyacente a ciertas opiniones, en fin. Este libro se divulgó por internet y está disponible, creo que si uno lo googlea está disponible para todo el mundo de forma gratuita, por supuesto. Y es un compilado de textos de Zizek, Hahn, Agamben y una serie de autores que están en boga y que opinaron sobre la pandemia, pero cuando lo de la pandemia todavía estaba ahí como apenas mostrando su rostro maléfico. Las preguntas que surgen en relación a esto son diversas, ¿no? Y tienen que ver un poco también con lo que habla este escrito. ¿Es válido aceptar cierta pérdida de la libertad en pos de nuestra supervivencia, o la libertad es un valor por encima de todos los demás? En un mundo dominado por el paradigma liberal, esto es muy marcado. Quizá en China, en la China comunista o pseudo comunista, que todavía subsiste este sistema en Oriente, las cosas se vean de otra manera, aparte porque el pueblo chino tiene otra idiosincrasia en relación a el bien del conjunto, no piensan tanto de un modo individual, y eso quizá los haya ayudado a superar mejor la crisis. Muchos van a decir que no es así, pero bueno, depende un poco de la perspectiva que se tome. Otra pregunta que podemos formular es si estamos preparados en este siglo XXI que parecía tan prometedor para enfrentar una crisis global de modo satisfactorio. Todo pareciera indicar de que no, o que al menos por el momento no estamos muy bien preparados, ¿no? Por otro lado, ¿cómo vivieron esta misma situación los europeos de la Edad Media que sufrieron la peste negra? Es una pregunta válida porque cuando uno estudia la historia de las pandemias, se da cuenta de que esto que estamos viviendo no es algo nuevo, es algo que ha enfrentado a la humanidad en muchos momentos a lo largo de su historia. En la época de Grecia, cuando la guerra del Peloponeso, hubo una gran epidemia en Atenas que devastó a gran parte de la población. Roma también, el Imperio Romano fue
devastado por distintas pestes. Y después está la peste negra, que es la gran epidemia o pandemia clásica, de la que todos hemos oído hablar un poco, ¿no? Los filósofos se dividen respecto a estos problemas, tanto como se dividen los ciudadanos de a pie, que opinan sin haber leído el corpus de textos que dan crédito a los filósofos o investigadores, que sin embargo, y al parecer, no les permite tampoco encontrar rápidas soluciones. Con lo que se viene un poco por tierra la vieja utopía platónica de una sociedad gobernada por filósofos como superior a cualquier otra, ¿no es cierto? Platón en la República plantea una sociedad perfecta, gobernada por filósofos, como que los filósofos sabrían exactamente qué hacer en cada situación. Bueno, en esta situación no supieron ni siquiera qué decir los filósofos, o dijeron cosas de diversa índole y que generaron enfrentamiento de opinión, pero poco resultado práctico. También sería interesante plantearse cómo nos afecta todo esto a nosotros, los argentinos, como pueblo, ¿no? Como nación, cuáles son las eternas rivalidades que esta pandemia recrea, la clásica grieta argentina, que solemos caracterizar como un eterno River Boca, parece ahora dividir a pro-cuarentenistas de anticuarentenistas, como si se tratara de una cuestión de política partidaria. Acá el espíritu futbolero no es ajeno a esta disputa, que parece esperar una final donde alguno de los dos bandos resulte el vencedor, ¿no es cierto? Esto lo vimos un poco plasmado en las protestas que hubo últimamente. Lo cierto es que el virus no es de derecha ni de izquierda, no es liberal ni comunista, no es macrista ni kirchnerista. El virus no sabe nada de esas cosas. Su lógica es una lógica vital determinada por los designios de lo que Spinoza llamaba el conatus, ¿no? La voluntad de vida schopenhaueriana, que determina un plano, yo diría, ontobiológico, cuya única ley es la supervivencia del más apto, es decir, de aquel individuo o especie que logre una mejor adaptación al medio. El virus no sabe de política, no sabe de moral, ni ninguna de estas cosas. Lo único que sabe, entre comillas, es que quiere prosperar en la existencia. Ahora, que el virus quiera sobrevivir no pareciera ser un problema para el conjunto de la vida, es solamente un problema para el ser humano, porque el virus únicamente puede sobrevivir, y esto quiere decir también reproducirse, ¿no?, a expensas del ser humano. Esto no debería sorprendernos ni llevarnos a pensar que la naturaleza al final es una especie de entidad diabólica que está en contra del hombre, o que el Dios de Spinoza nos quiere ver muertos, ¿no? El Dios de Spinoza Spinoza entendía la naturaleza como Dios, como una especie de entidad autoconsciente, pero a la vez inconsciente, porque lo hace sin tener una clara noción de lo que hace, pero que recrea el conjunto de lo real. Bueno, podríamos pensar que este Dios naturaleza se puso en contra de nosotros, ¿no?, como si fuera una especie de Dios bíblico amonestándonos. Pero basta considerar lo que el hombre mismo hace con la naturaleza y las demás especies para darse cuenta hasta qué punto la misma actúa inconscientemente. No hay moral ahí. No hay tribunal de ética que pueda evaluar el accionar de la vida en su conjunto, así como no hay pecado en el león que caza una cebra en la estepa africana para alimentarse. Es ridículo pensarlo de esa manera. La naturaleza simplemente actúa y las criaturas deben y debemos, porque somos criaturas de la naturaleza, ver cómo enfrentar aquello a lo que nos somete. Si desde la resignación total o el descuido voluntario, que en este caso lleva a la enfermedad o la muerte posible, ¿no es cierto? O si desde un comportamiento activo que busque repeler el mal, ya que el hombre, al igual que el virus, también quiere sobrevivir. Y solo puede hacerlo, paradójicamente, a expensas de su nuevo insospechado enemigo, el coronavirus, que hasta hace unos meses no era más que un nombre, algo que se asociaba a la medicina, pero que nadie sabía muy bien qué era, y que apareció en China. Todo el mundo dijo, bueno, es un problema de los chinos. Se trasladó a Irán, a Persia iba a decir, y todos dijeron, bueno, son países subdesarrollados, con condiciones políticas que a lo mejor no permiten que se resuelvan las cosas, pero pasó a Europa y hizo un desastre, ¿no? En los países más civilizados del mundo, más capitalistas, y en Estados Unidos arrasó con todo. Ahora está haciendo un desastre en Latinoamérica, y bueno, se está viendo cómo sobrellevar esto. Así que, como se puede observar, estamos en pañales. Los 10.000 años aproximados de civilización que la humanidad tiene
en la rúbrica experiencia en su currículum vitae, digamos, no nos permitieron todavía ni siquiera resolver la intromisión de un minúsculo virus que no es más que una pequeña bomba genética. Piensen lo que es eso. Parece algo insignificante, ¿no? Es microscópico, ni siquiera se ve, pero puede causar más daño que varias bombas atómicas juntas. O sea, de hecho, hace rato que se superó la cantidad de muertos que generaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki por esta pandemia. Que no es la única, por supuesto. La gripe también mata alrededor de 1 millón de personas al año y no se puede resolver. Hay vacunas y todo, pero cuando agarra una persona en un estado de salud complicado o un anciano, en general no lo puede superar. Porque esto también nos enfrenta al gran tema filosófico que es el tema de la muerte. Bueno, somos finitos, ¿no? De alguna manera tenemos un límite en nuestras posibilidades de existencia, y cuando aparecen estas verdades que nadie quiere observar, se torna mucho más dramático y presente el riesgo. La peste negra acabó en el siglo XIV con cerca de la tercera parte de la población de Europa y causó un daño, no causó un daño mayor, digamos, porque no había medios de transporte, no había aviones, no había grandes desplazamientos de población, entonces no pasó ni a África, o al menos al continente africano, la parte sur, no pasó a América y Oceanía, que todavía no estaban bajo el dominio europeo, y en Asia no se sabe bien qué pasó con la peste negra, aunque también tuvo impacto, pero en Europa generó una catástrofe. Piensen, para tener una idea, que una familia tipo de esa época que tuviera seis miembros, los padres y 4 hijos, 2 personas de esa familia estadísticamente estaban condenadas a morir por esta peste. Bueno, la mal llamada gripe española de 1918, por su parte, causó la muerte de varias decenas de millones de personas en el mundo en pleno siglo XX. O sea, según algunos cálculos, mató más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas, con todos los genocidios que estas contiendas implicaron. Piensen la magnitud del horror. Sin embargo, cuando estudiamos historia, hablamos de la Guerra Mundial, de los cambios políticos, las revoluciones, etcétera, y no se habla mucho de las pandemias. Es como algo que después pasa de largo, ¿no es cierto? Es interesante estudiarlo también como algo que hace a la realidad humana. En pocas palabras, y para ir cerrando, una pandemia no es un tema menor, no es la ganga de la semana ni el escándalo de la temporada. Es algo grave que tiene que ser resuelto y pronto. Descuidar este tema podría conllevar no solo la muerte de millones de personas a largo plazo, sino también un colapso de la economía global, como no se vio a lo mejor desde la crisis de los años 30 del siglo XX. Y las crisis económicas, además de generar miseria, hambre y más enfermedades, generan crisis políticas con consecuencias que son imponderables, ¿no? De hecho, si existió el nacionalsocialismo alemán o incluso el fascismo italiano, fue en parte por las crisis económicas del siglo XX relacionadas con las guerras, pero también con las pandemias, por más que la pandemia de la llamada gripe española había sido un tiempo antes, pero de algún modo crearon un contexto problemático para una sociedad en crisis que determinó estos totalitarismos centroeuropeos. Como sea, lo cierto es que COVID-19, como se llama esta enfermedad, llegó para quedarse al menos un tiempo y hay que darle batalla. Y mientras seguir viviendo, que es de lo que se trata, ¿no es cierto? Con responsabilidad y no autoconvenciéndonos que el virus no existe o que es una exageración de los medios o una engañifa de algún poder económico o poderes económicos que desde la sombra quieren dominar la historia. Esto, digamos, puede ser más o menos cierto, es una versión de la historia respetable, pero lo cierto es que si nos ponemos a buscar culpables mientras la pandemia se sigue extendiendo, no es mucho lo que vamos a poder resolver. Los medios de información, es cierto que también que a veces se exageran un poco las cosas, o más que exagerar, a lo mejor les dan un trasfondo sensacionalista porque es de lo que viven de la noticia, que es el producto que venden, y necesitan compradores, que son los televidentes o las personas que se informan, y a veces le dan un carácter dramático a las cosas,
con música de fondo, mostrando imágenes impactantes, etcétera. Pero el hecho de que uno muestre una imagen impactante para mostrar lo que sucede no le quita realidad a lo que está sucediendo, así que no es una buena, digamos, posición negar lo que está pasando. Es algo que no resuelve para nada la situación y quizás hasta la empeora. Buscar medios para cuidarnos entre todos quizás sea lo más sensato, antes que desesperar o salir a vivir la vida como si no pasara nada y hacer reuniones sociales y vida convencional. Un medio fue el confinamiento, la cuarentena, ¿no? Un medio útil, funcional, sin duda lo fue, pero imposible de sostener a largo plazo porque la gente necesita generar recursos, vivir, y aparte por todo el daño psicológico que genera el encierro, y es comprensible que algunas personas lo vivan de un modo mucho más dramático que otras. Y no se trata de tampoco emparchar la cosa con asistencialismo perpetuo o fabricando dinero en un sótano. Hay que activar la sociedad de alguna manera, pero de un modo coherente. En este sentido, quizá debamos acostumbrarnos a perder parte de nuestras libertades individuales, así como las perdemos cuando tenemos de chicos que ir a la escuela, cuando preferiríamos quedarnos en casa jugando a la pelota o a las muñecas. En la historia hemos entregado tantas veces nuestra libertad sin motivo que ceder una parte de ella para sobrevivir no me parece tan desatinado. Pero bueno, cada uno y cada una tiene su opinión al respecto. Se ha planteado el debate en la sociedad. Es interesante llevar adelante este debate porque no es un tema menor, es un tema que nos atañe y nos implica absolutamente a todos. Así que aquí espero haber dado un pantallazo de mi opinión desde una visión más o menos filosófica y también un poco desde lo que opino en lo personal. Así que les agradezco por escucharme, espero sus comentarios y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos pronto, hasta luego.